Bienvenidos a la conferencia número 424 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy tendremos un tema variado, veremos la creación de Dios, temas arqueológicos, temas de crisis, con problemas en Europa a nivel social, pero sobre el final veremos muchas noticias muy interesantes sobre cuestión de ciencia y tecnología. Y haremos también un comentaremos sobre ese tema. Muy interesante todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a ello. Y comenzamos con la creación de Dios. Esta noticia realmente es muy, pero muy interesante. Descubren por primera vez a un orangután curarse con una planta medicinal. Aquí tenemos la foto, el antes y el después, ¿no? Es un orangután en Indonesia, en la isla de Sumatra, y se pone una especie de savia para curarse una herida. Y en pocos días, pues la herida curada. ¿Esto es evolución o es algo que han hecho siempre? Ellen White habla de la extraña inteligencia de los animales. Claro, y cuando hablamos de este tipo de animales son los más inteligentes, especialmente los simios. A diferencia de los monos, de los primates comunes, los simios tipo orangután, tipo chimpancé, gorila, son los más inteligentes y que tienen rasgos, cosas muy cercanas al hombre. Bueno, creación de Dios. Ahora vamos con arqueología. Caifás desenterrado. Sí, esta es una noticia que ya hace un tiempo viene corriendo también por el mundo, bueno, de la información, como han encontrado esta especie de urna con los restos, bueno, con restos y evidencias de la presencia de Caifás, de la realidad de Caifás. Es muy interesante. Voy a leer solo esta parte que está en azul. Dice: quedó acreditado de este modo desde la ciencia que Caifás, yerno de Anás, por estar desposado con la hija de este y líder del complot para arrestar y ejecutar a Jesús de Nazaret, no era un invento ni una fábula de 4 evangelistas fanáticos. A medida que pasa el tiempo, la Biblia se va desenterrando y confirmando por la misma arqueología. Y esta es una más. Aquí tenemos un poco más del artículo, pero cuestiones del Antiguo Testamento, cuestiones del Nuevo Testamento, esta, digamos, también intención de Israel de confirmar su propia historia por sus aspiraciones políticas, el tema del tercer templo, también hace y contribuye de que se vayan confirmando todas las cuestiones bíblicas, inclusive las cuestiones cristianas, donde seguramente a muchos en Israel y en las altas esferas de Israel quizás no le interese tanto, pero Dios va aprovechando toda esta situación también para confirmar la veracidad bíblica. Aquí seguimos, para el que lo quiera leer, siempre es todo muy interesante, pero bueno, va quedando claro también ese juicio a Jesús, esa condenación, ese castigo y al final esa resurrección. Confirman el relato bíblico sobre un tramo de las murallas de la antigua Jerusalén. Arqueólogos presentaron más de 100 dataciones por radiocarbono de varios materiales orgánicos tomados de 4 áreas de excavación diferentes de la ciudad de David. Un equipo de arqueólogos ha confirmado que un tramo de las murallas construidas en el corazón de la antigua ciudad de Jerusalén no fue edificado por Ezequías, el rey de Judá, como se pensaba anteriormente, sino por su bisabuelo Usías, después de un gran terremoto mencionado en un relato bíblico. Sí, lo habla Amós, por ejemplo. El estudio a cargo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dice IAA por sus siglas en inglés, la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Weizmann de Ciencias, logró conectar por primera vez eventos que constan en la Biblia con hallazgos arqueológicos en la ciudad de David mediante el uso de ciencias exactas, según un comunicado de la IAA. Durante décadas se creyó que la ciudad se expandió debido a la llegada de refugiados del reino de Israel debido al exilio asirio. Sin embargo, los recientes hallazgos indican que tal expansión hacia el monte Sión ocurrió en el siglo IX a.C., unos 100 años antes del periodo del exilio.
La nueva investigación presenta más de 100 dataciones por radiocarbono de varios materiales orgánicos tomados de 4 áreas de excavación diferentes de la ciudad de David, en las laderas este y oeste de la antigua orbe. De esta manera, el estudio reconstruyó científicamente la historia de Jerusalén desde el 1200 a.C., época previa a los reinados de David y Salomón, es decir, la época de los jueces, hasta la destrucción de Babilonia en el año 586 a.C., explicó el profesor Yuval Gadot, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Ahora resulta que el muro en su parte oriental, en el territorio de la ciudad de David, fue construido antes, poco después del gran terremoto de Jerusalén, y como parte de la renovación de la construcción ladera arriba, durante la época del rey Usías. Después de la construcción de la muralla y hasta la destrucción babilónica, la ciudad continuó creciendo y prosperando, precisó José Uziel, experto de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El Antiguo Testamento, en el segundo libro de las Crónicas, señala que Usías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina y en la entrada del valle y en el ángulo entrante del muro, y las fortificó. Mientras el terremoto se cita en Amós 1. Estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Pues sí, queda confirmado, otra vez más, la ciencia confirma la Biblia. Como dijo un científico, después de 3 décadas de luchar contra la Biblia, cuando se rindió escribió un libro, y la Biblia tenía razón. Ahora vamos a crisis. Se vislumbra una crisis del mercado de valores peor que la del 2008, predice destacado economista. Muchos dirán, bueno, esto ya llevamos años escuchando esto, que viene una crisis peor, y esto es verdad. Ahora, no sabemos exactamente cuándo va a haber realmente este derrumbe económico o una aceleración o un momento ya álgido de la crisis, pero está claro que se viene vislumbrando algo que tarde o temprano va a ocurrir. Y aunque sea tarde, es muy pronto. Vamos con Europa. La extrema derecha escala posiciones en Europa y gana en Austria, Italia y Francia. Bueno, ya estamos viendo esa reacción a la derecha. También estamos escuchando una y otra vez esta especie de relato, ¿no?, tratando de poner miedo, porque también todos vemos que toda tendencia política que no se ajusta a una determinada línea es extrema derecha, ¿no? Y ese intento también de meter miedo con la extrema derecha, con la extrema derecha, con la extrema derecha. Lo que podemos ver por la derecha, por la izquierda, todo va a lo mismo. Europa tras las elecciones, ¿y ahora qué? Bueno, seguimos con ese auge de la ultraderecha. Esto es de RT. Vamos con Hungría. Orbán, no hay dinero por el que entregaríamos a nuestros hijos a los activistas LGBTQ. Las declaraciones del primer ministro húngaro se producen después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que pide a Bruselas que retenga más fondos a Budapest. Bueno, aquí estamos viendo, por las razones que sea, un político que se planta, que no está dispuesto a pasar por el aro en todas las cosas. Con un país pequeño, un país muchísimo más pequeño de lo que puede ser España, de lo que puede ser Francia, bueno, ya ni hablar de Alemania, de lo que puede ser Italia, un país de menos de 10 millones de habitantes, creo que 8 o 9 millones, pero se planta y logra sus cosas. Las razones, bueno, él las sabrá, pero hay cosas que están claras. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha expresado en una entrevista con la emisora Kossuth que la Unión Europea no podrá convencer a su país de que cambie sus políticas migratorias y sobre la comunidad LGBTQ+, reteniendo el pago de sus fondos. Ya sabemos, hay fondos europeos que, bueno, por derecho ciertos países tienen que recibir y le retienen el pago. Esto es algo totalmente ilícito, que le retienen el pago a Hungría. ¿Por qué? Porque Hungría no quiere aceptar todas las cuestiones sobre esto que está hablando aquí y también sobre la cuestión de Ucrania. No pueden chantajearnos económicamente con estas cuestiones porque son más importantes que el dinero, afirmó, agregando que es bueno tener dinero de la Unión Europea,
pero que comparado con el tamaño de la economía húngara es una cantidad pequeña. No hay dinero por el que dejaríamos entrar a los inmigrantes, no hay dinero por el que permitiríamos que nuestro país estuviera poblado por ellos y no hay dinero por el que entregaríamos a nuestros hijos a los activistas LGBTQ+, enfatizó el primer ministro húngaro. Las declaraciones de Orbán se producen después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que pide a Bruselas que retenga más fondos a Budapest hasta que el gobierno cumpla todos los criterios encaminados a revertir la erosión de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. La resolución fue aprobada con 345 votos a favor, 104 en contra y 29 abstenciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido criticada por la decisión del mes pasado de desbloquear unos 10.200 millones de euros, unos 11.100 millones de dólares, para Hungría, aproximadamente un tercio de los fondos bloqueados un año antes por retrocesos democráticos y corrupción bajo el gobierno de Orbán, señala Bloomberg. Bueno, puede haber corrupción ahí, puede haber retrocesos democráticos y en el resto de los países de aquí de Europa. El miércoles von der Leyen subrayó que los cerca de 20.000 millones de euros aún congelados seguirán así hasta que Hungría cumpla todas las condiciones necesarias, es decir, aceptar todo lo que la Unión Europea, manejado por ciertas élites, obviamente, porque a esta gente no la elige nadie, por lo menos no es democrático. Bueno, si no se acepta todo lo que ellos dicen, pues, ¿qué pasa? Pues los fondos europeos no llegan a los países. Y aquí se está viendo los que se venden, los que se regalan directamente y los que se plantan. ¿Por qué? Bueno, eso ya no vamos a entrar en esas cosas que tampoco sabemos, pero hay una realidad. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Alguien está moviendo por detrás a Hungría? ¿Es decisión política del gobierno? ¿Es por los ciudadanos? ¿Hay otros intereses? Eso ahora no lo sabemos. Pero hay una realidad, que cuando tú luchas por lo tuyo o te plantas, al final logras objetivos, incluidas las relativas a los derechos LGTBQ y de asilo. El movimiento internacional LGBT está calificado como organización extremista en el territorio de Rusia y prohibido en el país. Bueno, aquí nos habla de algo también que pasa en Rusia y sabemos que Orbán tiene, por cuestiones de intereses económicos, políticos y por una cuestión territorial, en dónde está ubicada Hungría, claro, estará mal con Rusia no tiene sentido. Pero bueno, hay países que están ahí como Polonia, que están en esa misma órbita y están siendo usados como punta de lanza. Y así le va a ir, por ejemplo, a Polonia. Ya le pasó en la Segunda Guerra Mundial y en otros momentos. Sí había una cosa que me gustaría comentar antes de entrar con el tema Alemania, es que vemos que hay países que están oponiéndose a esta cuestión migratoria, pero también a esta cuestión del género, ¿no? de la ideología de género. Nosotros estamos viendo, y con lo que se presentó en el Ministerio de Estados Unidos, de esta guerra civil que se viene en Estados Unidos, pensemos que esta también puede ser una de las cuestiones. Ya vemos cómo el Partido Demócrata sigue apurando estas políticas. Hay un parlamentario que decía y viene repitiendo en Estados Unidos que los hijos, que es de la comunidad LGTB, dice, vuestros hijos son nuestros, él repite, y están queriendo sacar. Y sabemos que si en lugares de Europa hay reacciones a esto, imaginémonos en Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo, imaginémonos en Estados Unidos? Porque Europa, a pesar de todo, tiene una mentalidad más socialista, tiene una mentalidad más donde se acepta y es parte de que el Estado se meta más en la vida personal de uno. Y no es lo mismo lo que puede luchar Europa, los europeos, por sus cosas, ya sea su casa, su coche, y ni hablar de sus hijos, como pueden hacerlo los de Estados Unidos. Y eso es una realidad. En Estados Unidos defienden a ultranza las libertades individuales, los derechos individuales, y por así decir, tú no te metes en mi casa, no te metes en mi coche, no te metes con mis hijos y no te metes a decirme lo que yo tengo que hacer. Y ellos luchan por eso. Obviamente, es muy posible que en cuanto más avancen estas leyes a favor de toda esta comunidad y para muchos en contra de los niños, pues la reacción también sea más fuerte y podemos ver algo entre muchas cuestiones que contribuya también a ese un día levantamiento de un sector y un enfrentamiento fuerte que desencadenará
desencadenará una guerra civil en Estados Unidos. Ahora en Europa, bueno, en Europa también puede pasar y ya estamos viendo reacciones. La punta del iceberg. Estudio revela más de 2.200 víctimas de abusos sexuales en la iglesia protestante alemana. Bueno, con esto ya sabemos qué va a venir. Cierta iglesia dirá, ven, no somos nosotros los únicos, pero sí somos los únicos que nos arrepentimos y tratamos de arreglar la cuestión. ¿Es verdad que se arrepienten? ¿Es verdad que la tratan de arreglar? Ahora, ¿es verdad que no son los únicos? Pues en esto está claro que es verdad que no son los únicos. Ahora, en las iglesias protestantes han llegado las cosas al nivel que ha llegado en la iglesia católica. Bueno, iremos viendo hasta dónde llega esto en también estas iglesias protestantes que vienen en caída ya de hace decenas y decenas y decenas de años. Así ha sido el terrible tiroteo de un soldado alemán en Rotemburgo que ha acabado con la vida de 4 personas. Vamos a ver varias noticias de este estilo que en un momento se empezaron a ver en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, en la época de la Guerra Fría, en la época de la Unión Soviética, que por ejemplo se hablaba de asesinos en serie en Estados Unidos, los soviéticos decían, esas cosas solo pasan en Estados Unidos, eso es cuestión del capitalismo, de la producción en serie. Después se descubrió que en la Unión Soviética también pasaba y casos monstruosos, pero lo que en un momento, sí es verdad, comenzó en Estados Unidos, este tipo de cosas, se ha ido expandiendo a todas partes del mundo. Grecia. Asesina a su jefa y a 2 compañeros y se atrinchera con 2 rehenes tras ser despedido de una naviera en Grecia. Pues lo echan, no sabemos cómo, si justo, si injustamente, es un hombre mayor, 76, lo vamos a leer un poco. Dice, un hombre de 76 años, recientemente despedido de una naviera griega, ha irrumpido este lunes en la sede de la empresa en la localidad de Glifada, en el sur de Atenas, y ha matado a la dueña, a un copropietario y a un antiguo capitán. El agresor también ha fallecido tras una operación policial que ha permitido liberar a 2 rehenes. El hombre, de origen egipcio, irrumpió en el edificio con un fusil, mató a las 3 víctimas en el primer piso y luego se atrincheró con 2 rehenes. La policía realizó una intervención y consiguió liberar a los rehenes. Bueno, vemos que las reacciones están llegando a un límite impresionante. Más allá de que las cosas pueden ser duras, más allá de que a veces se puede haber sido injusto o no, yo esto tampoco lo sé, lo desconozco, pero estamos viendo un tipo de reacciones, de actitudes ante circunstancias de la vida que siempre más o menos han sido normales, que son, bueno, a veces cuesta creerlo. Bélgica. Mueren 2 personas tras 2 nuevos tiroteos en Bruselas en plena oleada de violencia. Vemos, Bélgica es uno de estos países europeos de este norte de Europa, donde es gente en general muy tranquila, los países más pacíficos del mundo, pero vemos que hasta en la Europa, que viene en un paréntesis de unas cuantas décadas, con una relativa paz, con una relativa tranquilidad, con una ciudadanía muy ya amansada de un pasado muy violento, muy agresivo, de guerras y conflictos permanentes, pero esto ya está cambiando. Algunos dirán que es por la inmigración, otros dirán que es por las tecnologías, por esto, por lo otro, pero las cuestiones están cambiando en Europa también. Finlandia, bueno, otro de los países hasta hace nada modelo. Un niño abre fuego en una escuela, mata a un compañero y hiere a otros 2 en Finlandia. Recuerdo siempre, la educación en Finlandia era, bueno, el modelo educativo. Un niño, bueno, o casi alguno dirá adolescente, 12 años, bueno, está justo ahí en la bisagra, pues vemos lo que hace. Realmente impresionante lo que está pasando ya, hasta en estos países, siempre ejemplos de civismo y de convivencia. Pues también las cosas se están arruinando y se están torciendo en estos lugares. Vamos a Francia, ya Francia sí lleva tiempo más convulso. Brutal agresión a una menor musulmana en un colegio de Francia por vestir de europea. La escupieron, la ataron y la dejaron en coma. Claro, una chica musulmana de 13 años se vistió un día normal, nos llevó el velo y 3 alumnos de 14 y 15, ya sabemos de qué origen, obviamente, y de qué religión, pues no se lo perdonaron. Macron dice que será implacable,
Pues veremos. Pero esto está pasando aquí. Aquí en plena Europa se están, digamos, imponiendo, ya en países como Francia, se está imponiendo la Sharia, la ley islámica. Ya sabemos que en Inglaterra, que en Francia, hay lugares, hay barrios donde impera la Sharia, no puede entrar ni la policía. Ataque con cuchillo deja un muerto y un herido en Burdeos. Pues también aquí en Francia, otra cuestión de este mismo estilo. 2 niñas heridas en un ataque con cuchillo en Francia. Otra más, aquí en Francia. Ya sabemos, en Francia hay una convulsión, sí, mucho por la cuestión de inmigración, pero que ya lleva mucho tiempo, pero que está escalando día a día. Reino Unido. Este país europeo reconocerá el género como un hecho biológico. Bueno, aquí vemos que este país, que iba en una línea para muchos ya extremista y bueno, escandalosa, parece que está dando un vuelco. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido incorporará cambios sobre género en su nueva constitución. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, NHS, adoptará una nueva constitución para el organismo en la que establecerá que el género es un hecho biológico. Claro, es un hecho biológico, no de lo que tú te sientes, lo que tú crees, no de autopercepción, ¿no? Informó The Telegraph. Siempre hemos tenido claro que el género importa y nuestros servicios deben honrarlo, afirmó este martes la secretaria británica de Sanidad, Victoria Atkins, al anunciar los cambios en el documento. Al incluirlo en la constitución del NHS, subrayamos la importancia de equilibrar los derechos y necesidades de todos los pacientes para lograr un sistema sanitario más rápido, sencillo y justo para todos. La Constitución del NHS es un documento cuyo objetivo es establecer los principios y valores del servicio sanitario y los derechos legales de los pacientes y el personal. Se actualizó por última vez en 2015. El documento tiene que actualizarse al menos cada 10 años. Se informa que los cambios en la Constitución estipulan que el Servicio de Salud prohibirá a las transexuales acudir a salas exclusivas para mujeres y dará a las mujeres el derecho a solicitar la atención de una médica para sus cuidados íntimos. Bueno, esto es algo que tiene toda la lógica, ¿no? Que las mujeres puedan solicitar y tener este derecho, como era antiguamente. Los defensores de los derechos de la mujer afirmaron que la medida suponía una vuelta al sentido común y un reconocimiento tardío de que el bienestar y la seguridad de las mujeres son importantes. Entonces vemos cómo también empieza a haber un vuelco. En ciertos países que iban muy hacia un punto, hacia un extremo, empieza a haber un vuelco. También empieza a haber aparentemente una sensatez. Ya sabemos que esto es profecía. Muere un menor de 14 años en el ataque perpetrado con una espada por un hombre en el metro de Londres. Bueno, estas cosas que son... hace no muchos años solo veíamos estas cosas en las películas, ¿no? El tema de Hollywood, donde era crear una situación bastante anormal y uno se impactaba. Pues nada, eso. Entra al metro con una espada y empieza a atacar a la gente. Son cosas... Y no son cosas que ocurren una vez al año, no, es algo continuo y lo estamos viendo ya en Europa, en Estados Unidos, en el llamado Occidente civilizado, que a veces está siendo más incivilizado que el resto del mundo. España. Vemos que hay estas noticias, algunas ya tienen sus meses, esta también tiene un par de meses, esta noticia muchos sabrán de esta visita. Yolanda Díaz, más de 1 hora con el Papa. El mejor embajador del trabajo decente, esta que es vicepresidenta, era líder de un partido muy de ultraizquierda, que ahora tuvo que dimitir del liderazgo del partido por el batacazo que sufrió en las últimas elecciones, donde le fue muy pero muy mal, fue como una decisión del famoso Podemos, y estos grupos de más extrema izquierda van quedando bastante ahora relegados. Tuvieron su momento y ahora van quedando mal. Y el PSOE sigue liderando la izquierda. Vemos qué pasa con la ultraderecha, que es el que ahora está en boga y subiendo, como hace unos 10 años este tipo de partidos son los que empezaron a subir. Pero aquí vemos Yolanda Díaz, está de una izquierda muy, digamos, ya tirada muy más al extremo, más al comunismo, pues encantada con el Papa. ¿Quién lo diría? Los comunistas a los abrazos con un Papa, pero bueno, si sabemos
el origen del comunismo, los jesuitas, un papa jesuita, no nos tendría que sorprender, al revés, es lo que tendríamos que esperar. Vamos a ver el vídeo, aquí hablando esta mujer. Bueno, ya la hemos oído, derechos humanos, migraciones, ecología, trabajo, guerras. Recordamos que esta mujer hace no mucho dijeron que hablaron de guerras, de las guerras que asolan el mundo en ese momento, y todavía sigue, aunque están ahí, que si alto el fuego, que si no, la guerra en Israel. Recordamos lo que dijo después de estar con el Papa, esta línea de gente de estos partidos muy y tan cercanos con los jesuitas, que dijo que Palestina tenía que ocupar el territorio desde el río hasta el mar, y el lío que se armó. ¿Por qué lo habrá dicho? Pero qué bueno, aquí vemos, tirándole flores al Papa, una palabra que repitió mucho, la esperanza. ¿Quién viene hablando hace años y años de esperanza? ¿No es el Vaticano? ¿Quién más últimamente ha hablado mucho de esperanza? Sí, los adventistas quizás también se den cuenta de esto, ¿no? La Iglesia adventista. Vemos un tipo de línea argumental muy del catolicismo, del Vaticano, y estas líneas muy de izquierda, pero bien de izquierda, pues ahí van con los jesuitas. ¿Quién es hoy el gran líder de esta izquierda progresista en el mundo? ¿No es el Papa Francisco? ¿Quién es el gran líder de la ultraderecha o la llamada ultraderecha? Pues por lo menos la gran esperanza de todos es Donald Trump. Bueno, aquí vemos un poco cómo las cosas van. Mañana, el día de mañana, tendrá que venir otro papa que seguramente se ocupará de aglutinarlos a todos. Hallados muertos a tiros 3 hombres en el interior de un vehículo en Valencia. Aquí vemos, vamos a España y vemos este tema. Las víctimas de origen colombiano podrían haber sufrido una emboscada cuando acudían a vender cocaína. Aquí vemos ajustes de cuentas y estas cuestiones de narcotráficos que en Europa está siendo un problema tremendo. En España, sí, en gran manera, por una parte es la puerta de entrada de esta ruta, ya desde la época de Pablo Escobar, hablamos años 80, ya venían submarinos desde Colombia, pero vemos que el tema del narcotráfico, de las bandas, bueno, de trata de personas, de todo tipo de cosas, están conquistando la Europa entera, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Un hombre en España mata a sus padres y luego se suicida. Bueno, aquí en Barcelona mata a los padres y se suicida. Tremendo. Un hombre con orden de alejamiento mata presuntamente con veneno a sus hijas de 2 y 4 años en Almería y después se suicida. Con antecedentes, por violencia machista, pues y así terminan estas cosas. Detienen a un hombre tras decapitar a su padre y lanzar su cabeza a conductores en España. El arrestado de 46 años se abalanzaba ensangrentado contra los vehículos, jugaba con la cabeza, reía y cantaba un himno franquista, con la cabeza de su padre. Pues si esto no es alguien endemoniado, ya me dirán qué es. Pero esto es algo que hace años atrás, quizás ni en toda la vida podíamos ver una noticia como esta, o una, ahora es un continuo. Hombre mata a su mujer y a sus 2 hijos menores y se tira a las vías del tren en España. Vemos todas en España. Cosas terribles que podían pasar cada muchos años, ahora en solo un par de meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente siempre ha sido igual? ¿Siempre la vida ha sido lo mismo? ¿Estas cosas han ocurrido siempre? Bueno, la maldad irá en aumento, lo decía la profecía, hasta llegar a límites casi inconcebibles. Bueno, dice que tenía una nota que pedía perdón. El dantesco hallazgo de una familia asesinada en un chalet incendiado en España. Aquí vemos, bueno, otra más en España. Parece que era el exnovio de la hija, bueno, de los dueños de este chalet, y así se lo tomó.
Un hombre de 72 años mata a sus 2 nietos. Un abuelo matando a sus nietos. Esto es que casi sería increíble. Con los que se atrincheró toda la noche y luego se suicida en Huetor Tájar, en Granada, en España. Vemos en pocos días una serie de noticias monstruosas. Vamos a Cataluña, cambiando un poco de línea. Parlamento de Cataluña, España, denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, a Cardenal Omeya por no comparecer ante comisión contra pederastia. Bueno, varias veces lo llamaron a comparecer, es el arzobispo de Barcelona, este cardenal Omeya, no se ha presentado, él dice que legalmente tiene el derecho no tiene la obligación de presentarse. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es simplemente por un tema de pederastia? Puede ser, son temas políticos, este hombre ha estado muy metido en la cuestión, ya sabemos, nacionalista catalana, que estaba con Junqueras, con Puigdemont, que esto, que lo otro, bueno, es simplemente una cuestión de pura moral, es una cuestión política, pues ya iremos viendo, pero sabemos cómo la Iglesia también, la Iglesia catalana ha estado y está totalmente metida en la cuestión de la independencia, y aquí hay estas luchas de poderes, pero vamos a ver cómo después continúa todo esto. Pero si queremos ver también todos estos movimientos nacionalistas, independentistas que han surgido, bueno, hay por dar sentimientos nacionales que vienen de hace mucho tiempo, pero que han surgido en estas últimas décadas, en el siglo pasado, en el País Vasco, en Cataluña, pues tenemos que mirar a la Iglesia Católica también. Ciencia y tecnología. Vamos a ver mucho de esto ahora. DARPA desarrolla tecnología de energía inalámbrica para el 2027. Una de las personas más importantes de la historia fue Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo. El hombre que iluminó el mundo. Mira, yo pensé que había sido Jesús la luz del mundo. Entre centenares de proyectos exóticos y revolucionarios, hubo uno que llamó mucho la atención, la llamada Torre Wardenclyffe, destinada a emitir energía libre y gratuita de forma inalámbrica desde la torre a cualquier lugar cercano. Bueno, a los que controlan la energía y ganan muchísimo dinero, pues esto no les conviene mucho. En nuestro tiempo, la DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada de los Estados Unidos, acaba de firmar hace muy poco un contrato de más de 10 millones de dólares con una empresa llamada Raytheon. Esta empresa construirá tecnología de uso exclusivo militar para liberar energía inalámbrica en zonas de conflicto bélico. Claro, aparentemente ahora no es para que el mundo y las poblaciones y la gente tenga energía limpia, gratuita, no, para tema militar. El proyecto tiene por nombre Programa de Relevo de Energía Óptica Inalámbrica Persistente, abreviado como POWER, por su acrónimo en inglés, es decir, poder. Consiste en enviar energía inalámbrica desde un punto lejano hacia otro para recargar instrumentales militares. Funciona de la siguiente forma. Primero, desde tierra se envía un haz de energía eléctrica a un dispositivo situado en la atmósfera baja. Allí, esa energía eléctrica se convierte en energía láser y con reflectores ópticos rebota esta energía hacia aviones militares, drones y todo tipo de dispositivos, incluso a cientos de kilómetros de distancia para poder recargarlos. De esta forma, no es necesario que un avión o un dron pare a repostar combustible y serían 100% autónomos. Claro, impresionante. Para que esta tecnología funcione, la empresa Raytheon debe construir una enorme red de dispositivos en la atmósfera baja, dispositivos aéreos que sirvan para rebotar este tipo de energía y así poder abastecer a distancia. A estos objetos los llama plataformas de relé energéticas y serían la matriz del proyecto POWER. Esto me recuerda mucho a los inicios del proyecto Aurora Activa, más conocido como HARP. Ya saben muchos, ¿no? Que se dice que estos también pueden generar terremotos y todo este tipo de cosas que hay en Alaska. Estados Unidos tiene uno en Perú y tienen un par de lugares más. Y también tienen los suyos China, tienen los suyos Rusia, obviamente. Situado en Alaska, cuando emitían un montón de energía a la atmósfera y a la ionosfera y por rebote ionosférico. Pero esto es diferente, funcionaría de una forma mucho más efectiva y moderna para recargar incluso drones.
La compañía ha dicho que en el futuro cercano quieren que los militares o el ejército de Estados Unidos replieguen robots en una zona de conflicto bélico y los recarguen con el proyecto Power desde el aire, desde la atmósfera baja. Robots autosuficientes energéticamente que se recargan desde el espacio. Me parece impresionante. De hecho, esto que acabo de decir sobre los robots lo ha mencionado Colin Whelan, presidente de tecnología avanzada de Raytheon. Esto lo ha dicho él mismo y me parece una de las cosas más asombrosas del futuro que se nos viene encima en cuanto a tecnología. Claro, guerra peleada por robots. Y dirá, bueno, entonces no hay problema, ¿no? Total, no muere nadie. Seguramente que no morirá nadie, ¿alguien lo piensa? Ahora bien, debo decirles que Power, este proyecto, tiene un problema que considero bastante grave. Cuando la energía eléctrica que está en tierra se envía al espacio o a la atmósfera baja, esta energía se convierte en luz láser y por la óptica se rebota para poder enviarla por el aire a otro punto, el punto B al receptor. Al hacerlo se pierde un 20% de energía y al convertirse nuevamente de láser a eléctrica para el receptor se pierde un 50% restante, es decir, que queda muy poco, un 30%. Es decir, primero se pierde un 20% después de la conversión a láser y luego de láser a eléctrico se pierde un 50%. Se pierde 2 veces y es bastante. El caso es que al final acaba recargando los dispositivos. Esto no es un futuro lejano. Para la fecha de 2027 habrá una demostración plena del potencial de lo que quieren hacer. Ese año la tecnología estará funcionando a nivel militar, solo militar a plena potencia y estará finalizada por completo. ¿Podemos ir viendo lo que va a ser el Armagedón? Bueno, quizás la forma más fácil de imaginarlo es recordar películas tipo Star Wars o lo que sea, pero muy diferente a lo que estamos viendo hasta hoy día. Neuralink coloca por primera vez un implante cerebral a un humano. Ya estamos viendo también hasta dónde van estas cosas, ¿no? El tema del hombre máquina. Según Elon Musk, el proceso de colocación del implante se realizó el domingo y el participante en el ensayo clínico se está recuperando bien. Lo que le llaman muchos el transhumanismo, el cyborg, ¿no? El hombre, mitad máquina. Un hombre aparentemente mejorado. El robot humanoide de Atlas muestra en este video su capacidad para realizar el trabajo de personas. Bueno, aquí vamos a ver el vídeo. Hemos visto este vídeo, cómo este robot que trabaja realmente, sea por pura intuición, sea por cuestiones de lo que ya hemos visto en películas, o alguno dirá por el condicionamiento de lo que sabemos por profecía, pero inclusive yo creo que la gente que no sabe lo que trae la profecía, cuando vemos esto, sí, que puede ser muy bueno para el trabajo, ayudar mucho, da como un mal rollo, ¿no? Porque uno ve algo oscuro también detrás. Ve algo, sabes que esto terminará y por sobre todo en cuestión militar. Así es Sora, un modelo que transforma texto en vídeo a través de inteligencia artificial generativa. Bueno, impresionante, ¿no? Un texto lo transforma en un vídeo. Aquí no nos queda más que pensar a nosotros que tenemos un mensaje que dar, toda esta contribución que puede hacer esto para dar el mensaje, más allá de todas las otras cosas laborales y de lo que sea. Pero para dar el mensaje, inclusive, hasta los textos, hasta los libros se pueden convertir en vídeos con esta inteligencia artificial. Consultor demócrata admite haber encargado una llamada falsa que imitó la voz de Biden con inteligencia artificial. Bueno, esto es algo que leía últimamente, que cada vez inclusive lo que está pasando es que la gente ya está empezando a descreer de cualquier cosa. Nosotros pensamos la cuestión de cómo nos pueden el día de mañana incriminar, poner un vídeo nuestro que estamos diciendo esto y lo otro y todo es falso. Bueno, lo hicieron con Jesús, ¿no? Trajeron testigos falsos. Claro, con nosotros quizás no necesiten testigos falsos, quizás también, pero pueden hacer vídeos con pura inteligencia artificial. Pero también está pasando que la gente cada vez más se está descreyendo, porque saben, todo el mundo se está dando cuenta que estas cosas están cada vez más digamos, bueno, son el pan de cada día. Entonces también está habiendo una especie de que cada vez más nadie se cree nada. Bueno,
la confusión generalizada. Una impresora 3D crea por primera vez tejido de cerebro humano. Esto ya lo hemos visto, cómo los 3D empiezan a crear órganos y todo tipo de cosas. Dice, la impresión en 3 dimensiones se ha usado anteriormente en medicina, pero este nuevo hito en neurociencia mejorará la eficacia del testeo de fármacos relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que estamos viendo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, ha desarrollado el primer tejido cerebral completamente funcional impreso en 3D del mundo. Según el estudio, publicado en la revista científica Cell, es capaz de desarrollarse y establecer conexiones del mismo modo que lo haría un tejido cerebral humano real. Anteriormente se habían conseguido grandes avances en medicina con la impresión 3D. Sin embargo, es la primera vez que crea un tejido cerebral funcional. Esto es un gran hito para el sector de la neurociencia y podría ser clave en el tratamiento de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Un tejido cerebral impreso en 3D. ¿Qué significa para la medicina? Los investigadores aplican en su estudio que el resultado obtenido es capaz de mantenerse vivo hasta 2 meses dentro del laboratorio. El tejido cerebral tiene tipos de células nerviosas y vasos sanguíneos y responde a estimulaciones eléctricas, por lo que es completamente funcional. ¿Cómo podemos imprimir el tejido por diseño? Podemos tener un sistema definido para observar cómo funciona nuestra red cerebral humana, subraya el grupo investigador. Podemos mirar muy específicamente cómo las células nerviosas se comunican entre sí bajo ciertas condiciones. Bueno, aquí vemos la cuestión siempre más esperanzadora y donde uno ve los avances en un sentido práctico más positivos, el tema de salud. Sí, también hay cuestiones laborales y otros tipos de cosas, pero el tema de salud es realmente la parte siempre más positiva, seguramente, de toda la evolución tecnológica y este gran salto, inclusive tecnológico, de estos últimos años. Las conclusiones del estudio son positivas e invitan a imaginar su uso en tratamientos de personas que padecen malaltías relacionadas con el cerebro, como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia o los tumores cerebrales. Las conclusiones del estudio son positivas e invitan a imaginar su uso en tratamientos de personas que padecen malaltías relacionadas con el cerebro. Bueno, lo que vimos, ¿no?, con este tipo de enfermedades. Dentro de los posibles usos del tejido cerebral impreso en 3D, los investigadores creen que podría servir para comprender el cableado de las redes neuronales humanas, modelar procesos patológicos, como plataformas sobre las que probar fármacos y terapias antes de testearlas en humanos. ¿Vale? Es decir, para hacer pruebas, usar esto. Y no solo los humanos, sino todo lo que sufren los pobres animales. La terapia hormonal transgénero aumenta el riesgo de cáncer. Bueno, esto es algo que es muy polémico, es muy complicado también, por eso vemos que esta noticia es de RT, es de la parte rusa. Difícil ver este tipo de noticias en medios occidentales, pero sabemos que en esta cuestión de la hormonación por los cambios de sexo, de las operaciones, bueno, todo este tipo de cuestión ya se sabe cómo hay todo un impacto negativo, tanto físico como mental y ni hablar espiritual. Pero este tipo de noticias son muy complicadas de ver e inclusive de tratar e inclusive de comentar en los lugares en donde vivimos. Un robot cuadrúpedo aprende a hacer parkour y se utilizará para inspeccionar lugares peligrosos. Aquí vemos, bueno, otra cuestión más. Vamos a ver el vídeo. Bueno, aquí lo vemos, otro más de estos robots. Cada vez más parecidos, así con patas, como tipo animales, tipo el hombre. Claro, en un momento todo mucho con ruedas, la rueda es muy sencilla, muy fácil y va muy bien, pero los terrenos tienen que ser planos. En cuanto hay todo este tipo de cosas, no funcionan.
Yo creo igual más que lo vemos todavía los movimientos, aunque es impresionante, bastante toscos, parecen más quizás insectos, ¿no? Ese tipo de movimientos que animales en sí. Los animales generalmente son un poco más armónicos, pero lo que parecen son insectos. Bueno, sabemos que va muy rápido, de aquí a unos pocos años, hoy todavía no sabemos hasta dónde llegará. Ingeniero crea un dron asesino que memoriza el rostro de una persona y la persigue. Bueno, esto solo puede dar miedo. Difícilmente se use para algo bueno. Sí, a lo mejor para rescatar personas perdidas, para buscar a un niño que se perdió en la montaña, donde sea. Bueno, también, siempre puede tener todo su parte buena y su parte mala, por supuesto. Pero con las tendencias del ser humano, con lo que estamos viendo, ya sabemos qué es lo que va a prevalecer. Robot bípedo chino desafía terrenos difíciles hasta para los humanos. Veremos el vídeo también. Bueno, ahí los vemos. Y sí, vuelvo a decir, ¿no? Parecen realmente el tipo de patas de los insectos, como esos insectos que siempre las tienen flexionadas, pero realmente cuando nosotros vemos esto pensamos en la persecución, eso. No va a haber lugar donde escapar contra estas tipo de cuestiones, no va a haber terreno donde las máquinas, ya no solo los hombres, los enemigos puedan meterse, sino las mismas máquinas. Estamos en manos de Dios, indiscutiblemente. Cuidado, Elon Musk, este robot humanoide de China es el más rápido del mundo. Aquí vemos, por un lado vemos lo que hace Estados Unidos especialmente, pero por el otro lado lo que están haciendo en Oriente, que para esto son muy, pero muy buenos. Vamos a ver el vídeo. Bueno, ya hemos visto el vídeo, realmente cómo se mueven, esto realmente los chinos, yo no sé si decir que van un paso por delante, seguramente lo que seguro es que no van en esto un paso por detrás, eso seguro, pero la competencia es palmo a palmo y ya sabemos lo que viene. Por un lado, la gran potencia aquí en Occidente, la gran potencia en Oriente, en esta guerra, en esta carrera, como en un tiempo fue la carrera espacial, ahora es esta carrera robótica, tecnológica, donde allá del lado chino van muy, pero muy rápido. Cirujanos de Estados Unidos trasplantan por primera vez a un paciente vivo un riñón de cerdo modificado genéticamente. Bueno, aquí tenemos un riñón de cerdo, esto quizás para algunos entraría en ciertos dilemas éticos, morales, pero la medicina también sigue avanzando. La inteligencia artificial de OpenAI solo necesita 15 segundos de audio para clonar una voz. Pues lo que decíamos, con 15 segundos ya puede clonar la voz. Es decir, pueden falsificar ya lo que sea, voz, rostros, y quizás si hoy todavía no lo pueden hacer de la manera perfecta, de aquí a nada, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando seamos llevados a los tribunales, seamos acusados y esto va a estar en su esplendor. Con lo cual, pues bueno, ¿qué hizo Jesús cuando lo acusaban los testigos falsos? Pues ni se defendía. Al final, los que acusaban sabían que estaban acusando falsamente, los que oían sabían, el que quería saber que era falso lo sabía, la gente va a decidir, porque muchos sabrán y se podrán dar cuenta tranquilamente todas estas falsedades. OpenAI, empresa creadora del popular ChatGPT, ha revelado los últimos avances de su herramienta Voice Engine, capaz de crear voces sintéticas a partir de muestras de audio de solo 15 segundos de duración. Según los ejemplos presentados recientemente por la firma en su blog, el software puede clonar voces emotivas y realistas mediante la inteligencia artificial, la IA. La voz generada podrá leer indicaciones de texto según se le ordene en el mismo idioma que el usuario o en otra lengua deseada, pero esto también tiene su parte tremendamente positiva para la difusión del mensaje. La tecnología, que comenzó a desarrollarse a fines del 2022, se encuentra con un acceso de vista previa limitada, disponible para unos 10 desarrolladores, señaló Jeff Harris, miembro del equipo de producto OpenAI para Voice Engine.
Por el momento, la compañía no ha revelado si planea lanzarla como un servicio accesible a todo el mundo al estilo de ChatGPT. Estas implementaciones a pequeña escala están ayudando a informar nuestro enfoque, salvaguardas y pensamientos sobre cómo Voice Engine podría usarse para el bien en varias industrias, declaró OpenAI. El sintetizador de voz podría ayudar a las personas con discapacidades en el habla a expresarse con más facilidad, esta también es una realidad, así como a permitir la reproducción de manera casi automática de versiones dobladas en distintos idiomas de productos de audio. Pues bueno, aquí hay que ver una cuestión. Sabemos que este tipo de tecnología un día se nos va a venir en contra, a nosotros. Pero hoy pueden ayudarnos en gran manera a dar el mensaje. ¿Qué es lo importante? Lo que nos pase, no, es dar el mensaje. Así que, a pesar de todo, bienvenidas sean. Sí, bienvenidas sean, porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Y sin esto sería imposible. Y que luego se nos vuelva en contra, pues nada, el que busca su vida la perderá. Revelan la posible razón del aumento de casos de cáncer en adultos jóvenes. Un reciente estudio analizó los historiales médicos de 148.724 personas de entre 37 y 54 años. Científicos hallaron una conexión entre el envejecimiento biológico acelerado con el aumento de casos de cáncer de aparición temprana en adultos jóvenes, según una nueva investigación presentada el domingo en la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, celebrada en San Diego, California. El aumento de la edad biológica, indicativo de un envejecimiento acelerado, puede contribuir al desarrollo de cánceres de aparición temprana, esto es, los que son diagnosticados en adultos menores de 55 años. Algo que está ocurriendo mucho y empezó a ocurrir mucho, especialmente a partir de todo el problema del COVID-19. A diferencia de la edad cronológica, que mide el tiempo de vida de una persona, la edad biológica se refiere al estado del organismo y los procesos fisiológicos. El estudio analizó los historiales médicos de 148.724 personas de entre 37 y 54 años, incluidos en la base de datos del Biobanco del Reino Unido. Los científicos calcularon la edad biológica de cada participante utilizando 9 biomarcadores sanguíneos, incluidos la creatinina, el recuento de glóbulos blancos y el porcentaje de linfocitos, entre otros. Estos 9 valores se introdujeron en un algoritmo llamado PhenoAge, que se utilizó para calcular la edad biológica de cada persona. Los individuos cuya edad biológica era superior a su edad cronológica se definieron como de envejecimiento acelerado. Los investigadores descubrieron que las personas nacidas a partir de 1965 tenían un 17% más de probabilidades de sufrir el envejecimiento acelerado que las nacidas entre 1950 y 1954. Asimismo, el estudio reveló que el envejecimiento acelerado se asociaba a un 42% más de riesgo de cáncer de pulmón, de aparición precoz, un 22% más de probabilidades de cáncer gastrointestinal de aparición temprana y un 36% más de riesgo de sufrir cáncer de útero. ¿Por qué las generaciones jóvenes están envejeciendo más rápido? A diferencia de la edad cronológica, que mide el tiempo de la vida de una persona, la edad biológica puede verse influenciada por factores como la dieta, la actividad física, la salud mental y los factores de estrés ambiental, explicó Rui Tian, estudiante de posgrado de la Universidad de Washington, quien participó en la investigación. Cada vez hay más pruebas de que las generaciones más jóvenes pueden estar envejeciendo más rápido de lo previsto, probablemente debido a una exposición más temprana a diversos factores de riesgo y a amenazas ambientales. Sin embargo, el desarrollo del cáncer de aparición temprana sigue sin estar claro, según Tian, destacando que comprender los factores que impulsan este aumento será clave para mejorar la prevención y detección de cáncer en las generaciones más jóvenes. Bueno, no tienen muy claro el porqué, pero sí tienen algo claro: las generaciones más jóvenes están envejeciendo más rápido. Hay algo que está en retroceso. Se había logrado un avance de la longevidad, ¿no? A partir de la Reforma Protestante en adelante, con el avance de la ciencia y todo el tema, empezó la gente a vivir más años de lo que se estaba viviendo durante muchos siglos en la llamada Edad Media. Pero ahora
se está revirtiendo. ¿Cuáles son las cuestiones? Bueno, sabemos que hay muchos excesos también cada vez más en la juventud, las generaciones jóvenes y especialmente cuando se es joven, que en ese tiempo el cuerpo parece que no lo sufre, está habiendo muchísimos excesos de alcohol, de drogas, de todo tema sexual, y más cosas a la vez. Genética, puede ser. La genética ya, esto quizás ellos no lo vean por una cuestión de ese patrón evolucionista, pero una cuestión de la involución genética que esté llegando ya a su punto final y ya el deterioro sea irreversible también. Bueno, hay muchos factores y algunos nosotros por cuestión de pura lógica y por cuestión de conocimiento bíblico podemos ir viendo. Llegarán inevitablemente. Padrino de la IA avisa sobre los robots de combate. Bueno, ya estamos en lo que sabemos. Boston Dynamics presenta su robot humanoide más dinámico del mundo. Aquí está el artículo, pero vamos a ver el vídeo. Bueno, impresionante los movimientos. Realmente hay cosas que a veces parecen de la película del Exorcista, pero realmente impresionante los movimientos de estos robots que estamos viendo. Vemos el avance, vemos un robot que parece tosco, pero luego aparece otro que ya lo va superando. Realmente de aquí a 2 o 3 años no nos imaginamos lo que podemos llegar a ver. Llega Terminator, un perro robot que lanza fuego. Bueno, ¿para qué servirá esto? Pues el precio cerca de unos $10.000 y tenés un robot que lanza fuego. ¿Para qué lo quieres? Pues ya veremos. Bueno, aparentemente para el control y prevención de incendios forestales, sí, hacer pequeños incendios para que no se haga un gran incendio. Bueno, y tema de la nieve y cosas por el estilo. Llega Terminator. Vamos a ver el vídeo. Bueno, ya lo podemos ver, ya podemos empezar a vislumbrar los cartelitos del futuro, cuidado con el perro, ¿no? Así es el primer robot humanoide eléctrico capaz de correr a 6 km/h. Bueno, no es una gran velocidad, pero por algo se empieza. Vamos a ver el vídeo. Bueno, ahí lo vemos. Sí, todavía no está para los 100 metros, pero hay que darle tiempo. ¿Cómo será el deporte del futuro? Puros robots, mezcla mitad y mitad. Ya hay películas de un futuro donde los deportes y ciertas competiciones son hombres, seres humanos mejorados. Bueno, las cosas solo Dios sabe hasta dónde llegarán. Vamos a ver otro vídeo también, otro robot. Vale, ahí veíamos que aparentemente estos últimos 2 vídeos que estamos viendo es la parte china, que quizás ya en 1 o 2 años podrán ser producidos en masa, pero lo que está claro es que hay una carrera contrarreloj entre estas 2 grandes potencias. Saben que tarde o temprano se van a tener que enfrentar en el campo de batalla y este puede ser un factor, sin duda, y será un factor decisivo. Aquí tenemos otro, aplasta nueces, abre botellas de un golpe y recibe puñetazos. Presentan un nuevo robot humanoide. Aquí está el artículo, vamos a ver el vídeo. Bueno, realmente impresionante también. Ahora yo todavía prefiero que ni me abra la nuez, ni me abra el refresco, y darle puñetazo tampoco me interesa mucho, pero ya vemos los movimientos que hace, cómo se levanta, cómo se pone de pie. Tremenda las cosas que estamos viendo. Bueno, el futuro, alguno decía el futuro llegó hace rato, pues el que está por venir es de una película llamadas distópicas, ¿no? Estas películas surrealistas, fantasía, ciencia ficción, pero ya la ciencia ficción prácticamente está siendo el presente. Y como el ser humano es como es, y no va a cambiar en ese sentido, menos si rechaza a Cristo, va a ir a peor, ya sabemos lo que va a venir. Explica cómo mantener joven el cerebro. Esta actividad altera la expresión genética de unas células inmunitarias que dan soporte a varias funciones cerebrales, haciéndolas parecidas a las de los cerebros más jóvenes. Vamos a ver un poco.
Investigadores de instituciones científicas australianas y británicas reportaron nueva evidencia sobre cómo la actividad física puede revertir los efectos del envejecimiento del cerebro, informó la editorial científica Wiley. El envejecimiento ocasiona cambios fisiológicos progresivos en varios sistemas fisiológicos a lo largo del tiempo. En el caso de los seres humanos, el envejecimiento está asociado con una disminución tanto del bienestar físico como de las capacidades cognitivas. En anteriores estudios observacionales en personas de edad avanzada se ha comprobado que el ejercicio contribuye a mitigar el deterioro del cognitivo. Sin embargo, se desconocía cuáles eran los mecanismos biológicos implicados en la reducción de esta afección cerebral a causa de la actividad física. El ejercicio rejuvenece el cerebro. Una investigación publicada en la revista Angin Cell apunta a que el ejercicio tiene un efecto positivo en la actividad, expresión de los genes de la microglía del cerebro de los ratones. La microglía son las células inmunitarias del sistema nervioso central que actúan de soporte en diversas funciones cerebrales. De acuerdo con los científicos, se encontró que específicamente la actividad física revierte los patrones de expresión genética de una microglía envejecida a patrones de una microglía joven. Es decir, que el ejercicio ocasiona que las células inmunes de un ratón adulto sean parecidas a aquellas que se encuentran en el cerebro de un roedor joven. Los especialistas indicaron que la microglía es esencial para los efectos de la actividad física en la formación de nuevas neuronas en el hipocampo del cerebro, una región involucrada en la memoria y el aprendizaje. Asimismo, explicaron que el ejercicio previene la presencia de linfocitos, también conocidos como células T, en el hipocampo durante el envejecimiento. Estas células inmunitarias no suelen encontrarse en los cerebros jóvenes, pero tienden a aumentar con la edad. Quedamos sorprendidos y entusiasmados con el grado en que la actividad física rejuvenece y transforma la composición de las células inmunes dentro del cerebro, en particular con la forma en que fue capaz de revertir los impactos negativos del envejecimiento, señala Jana Vukovic, investigadora de la Universidad de Queensland, Australia, que añade que los resultados obtenidos resaltan la importancia de normalizar y facilitar el acceso a programas de ejercicio personalizados para personas mayores. Bueno, algo que tendría que ser harto sabido, la importancia del ejercicio, pero la ciencia también lo va confirmando. Y el tema del cerebro, es tan importante el cerebro, mantener joven el cerebro para mantener joven todo el resto del organismo. Así que, bueno, esto siempre es algo que aquí del Ministerio se ha enfatizado mucho, en el mundo adventista cuando se hablaba tanto y tanto y tanto de la alimentación, que sí, pero se quedaba un poco siempre rengo con este tema del ejercicio. Uno tan importante como el otro. Científicos rusos crean el primer gel que regenera completamente los huesos. En los experimentos realizados con animales se comprobó que el nuevo medicamento ayudó a recuperar la estructura original de los huesos dañados, además de formar nuevos vasos sanguíneos. Impresionante también. Científicos de la Universidad Estatal Médica de Volgogrado, Rusia, fueron los primeros a nivel mundial en desarrollar un gel que tiene la capacidad de regenerar los huesos humanos incluso si resultaron dañados de gravedad por balas y metralla, recogen este sábado medios locales. El nuevo medicamento cuenta con activadores de regeneración que penetran profundamente en las áreas lesionadas del hueso, lo que permite al cuerpo humano iniciar el mecanismo de autocuración ósea. En los experimentos realizados con animales se observó que las zonas afectadas en sus huesos fueron restituidas completamente con su propio tejido, recuperando su estructura original. Además, se comprobó que estos huesos formaron nuevos vasos sanguíneos. De acuerdo con el científico Dmitry Kompantsev, actualmente no existen análogos del gel en otras partes del mundo. Por otro lado, los medios locales señalan que podría ser empleado en operaciones quirúrgicas maxilofaciales y odontológicas, debido a que potencia la osteointegración y la formación del tejido óseo nuevo. También podría ser utilizado para tratar heridas óseas de los participantes de la operación militar rusa que hayan sido causadas por disparos. Así que no más que irse a casa, lo tratan y de nuevo a la guerra. Bueno, veremos, quizás los manden a casa. Pero impresionante sí este tipo de cosas.
descubren cómo influye la adicción a Internet en el cerebro de los adolescentes. Los escáneres de resonancia magnética funcional mostraron cambios significativos en el cerebro de los participantes en la investigación. Un nuevo estudio realizado por un grupo de científicos británicos revela que la adicción a Internet entre los adolescentes podría conllevar modificaciones en sus cerebros que conduzcan a comportamientos y tendencias adictivas adicionales. Los autores del trabajo analizaron otras 12 investigaciones en las que un total de 237 jóvenes de entre 10 y 19 años diagnosticados de adicción a Internet se sometieron a escaneos de resonancia magnética funcional del cerebro. Los resultados de las revisiones médicas revelan que en múltiples redes neuronales del órgano se observan tanto el aumento como la disminución de la actividad en estado de descanso. Además, se detectó una reducción general de la conectividad funcional, la forma en que las regiones del cerebro interactúan entre sí, que participan en el pensamiento activo. Este impacto es similar al derivado de consumo de drogas y de la adicción al juego. Claro, ya vemos las drogas, el alcohol y además esto que antes no estaba, pues el impacto. La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo en el transcurso de la cual las personas experimentan cambios significativos en la biología, la cognición y la personalidad, señaló Max Chang, autor principal del estudio. En consecuencia, el cerebro es especialmente vulnerable a los impulsos relacionados con la adicción a Internet durante esta etapa, como el uso compulsivo de Internet, las ansias de utilizar el ratón o el teclado y el consumo de medios de comunicación, agregó. Según indican los científicos, esos cambios causan comportamientos y tendencias adictivas entre los jóvenes, incluidos los que se asocian a la capacidad intelectual, la coordinación física y la salud mental. Por ejemplo, pueden tener dificultades para mantener relaciones y actividades sociales, mentir sobre su actividad en Internet y experimentar una alimentación irregular y trastornos del sueño, explicó Chang. Vemos que todo se va acumulando. Es decir, a medida que pasan generación tras generación, cada vez hay más sustancias o cuestiones nocivas, cada vez hay más, es decir, no es que se deja lo que ya había, sino que se agregan y además cada vez se empieza antes, cuando el cerebro se está desarrollando. Luego, ¿qué pasa? Bueno, generaciones casi irremediables. 2 robots humanoides ya trabajan en las fábricas de una empresa de Elon Musk. Aquí vemos estos Tesla y ya los robots trabajando. ¿Cómo funcionan los tatuajes biotecnológicos y qué función cumple la inteligencia artificial en su auge? Aquí tatuajes biotecnológicos, ¿no? Aquí nos explica un poco, pero vemos cómo ya hay algo más. Los tatuajes ya van teniendo un punto más, ¿no? Son cuestiones ya biotecnológicas. Hay quien dice, no, ahora el tema ya no va a ser el microchip, será este tipo de tatuajes. Bueno, lo veremos, quizá no todo el mundo le interese que se vea una cuestión, que sea un tatuaje visible. Ya veremos, la tecnología sigue avanzando y hay cuestiones claras. Hay una marca de la bestia y hay una señal de lealtad a esa marca de la bestia para poder comprar y vender y como método de control. Aquí vemos, ya está todo en desarrollo y en aplicación. Todo va en aumento, para bien, esto difícil se le pueda sacar algo positivo realmente. El aporte de Bill Gates a la industria de tatuajes biotecnológicos. Sí, este hombre está en todas también, pero en todas malas. Bueno, se pueden enviar mensajes de alerta a un celular, sí, dirán siempre la cuestión por cuestión de seguridad, por supuesto, ese será el tema, la seguridad. Y bueno, para acabar, vamos como siempre con la cita de Ellen White. La tenemos en este libro que se llama Conflicto y Valor. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto? Génesis 6:4, ¿no? Está basado en este versículo de Génesis 6:4, estos gigantes que había en la tierra. Dice, los primeros habitantes de la tierra recibieron sus instrucciones del Dios infinito que había creado al mundo, Los que recibieron su conocimiento directamente de la sabiduría infinita no eran faltos de conocimiento. Claro, como se piensa, que se pone al hombre antiguo como alguien, bueno, totalmente
que apenas caminaba más como un mono, apenas podía hablar, recién empezaba quizás a usar el cerebro un poco más que un simple chimpancé, pero de eso nada. Hay en la actualidad muchas invenciones y adelantos y máquinas para ahorrar trabajo que los antiguos no tenían, no las necesitaban. ¿Por qué pongo esta cita? Bueno, hemos visto mucho tema de máquinas, de robots, de tecnología, de ciencia y tecnología, que dicen no las necesitaban. Nosotros generalmente, bueno, o quizás nosotros, muchos de los que estamos viendo esto, quizás nosotros no, o en algún momento sí, pero el mundo en general tiene una perspectiva con respecto a la ciencia, a la tecnología, especialmente a los adelantos tecnológicos. Y es como, bueno, una muestra de la evolución. ¿Realmente son una muestra de la evolución o son lo contrario? Qué importante es tener una lectura correcta, tener una perspectiva correcta, tener la óptica correcta y saber leer correctamente la realidad, saber leer la historia, saber leer, sí, lo que nos rodea. Voy a poner un ejemplo. Si vemos un hombre mayor con gafas y luego está con un hombre joven que está sin gafas, ¿qué vamos a decir? ¿Que el hombre mayor tiene gafas porque está más evolucionado, porque está mejorado? ¿O es lo contrario? ¿O está disminuido? Es como el tema de que a veces uno tiene la agenda en la propia cabeza porque se acuerda y no necesita, y llega un momento en la vida que te empiezas a olvidar y tienes que tomar el lápiz y el papel o el móvil y empezar a anotar las cosas porque ya te olvidas. ¿Es una evolución? ¿Empezar a escribir en ese sentido? ¿Empezar a usar el móvil? ¿O es una involución? Porque generalmente se habla de esto, no, la escritura fue un paso adelante en la evolución, ¿seguro? ¿Fue un paso adelante o fue una pérdida de memoria? Esto es una perspectiva que tiene el mundo y sustenta generalmente la evolución con el adelanto tecnológico, y justamente el adelanto tecnológico lo que está haciendo es suplir deficiencias. La evolución la tendríamos que ver en nuestro propio organismo, en nuestro propio ser humano, en los propios animales, en la naturaleza, y eso es muy difícil de sustentar. Al final la tecnología solo está supliendo necesidades, falencias, carencias y el deterioro del ser humano. Viene muy bien en la salud. ¿Por qué? Porque nuestra salud se está cayendo a pique. Antes no lo necesitaban. Pero más allá de esta parte, evolución, involución, que es muy claro, y como el mundo lee y la perspectiva la tiene totalmente inversa, totalmente tergiversada y lee las cosas al revés y sustenta su propia ideología, su propia religión evolucionista en una mala lectura de la realidad, pues también hay que ver que a veces nosotros podemos también caer en eso y leer mal la realidad. Me parecía, bueno, interesante esto y aprender a tener una perspectiva correcta y a saber leer la realidad correctamente, que nos rodea, nuestros hechos, los demás, nuestros semejantes, inclusive cómo Dios está actuando en el mundo y en nuestras vidas. Bueno, como siempre, todo el material para que le interese de todas las temáticas, imprescindible el tema de tener una base correcta también de las cuestiones doctrinales, más allá del conocimiento profético, porque por el puro conocimiento profético, solo con eso no alcanza para la salvación. Tenemos que tener la base doctrinal y luego actuar en consecuencia. Sí, lo más difícil y en lo que generalmente más fallamos, y a veces fallamos de maneras terribles, terribles, y a veces somos peores que los que no conocen, pero necesitamos eso y saber que hay un Dios que nos quiere salvar. Agradecidos a todos por sus oraciones, por toda la contribución. Es necesario, es hora de poner todo aquí. Alguno tiene más recursos, recursos de tiempo, recursos espirituales, otros recursos materiales. Dios sabe, cada uno sabe, pero lo que tengamos es hora de ponerlo completamente. Así que a todos, que Dios los bendiga y Maranata 2031.